Luz y sal, hermanos. Vamos a reflexionar sobre la lección número 16 del quinto año. El derecho de la propiedad es justicia. Todo hombre tiene derecho a poseer casa, medios y enseres de trabajo. Pidamos al Señor su Espíritu para que nos guíe a lo largo de toda esta reflexión y así poder comprender el mensaje que hoy nos quiere revelar. Recordando un poco la lección anterior, se hablaba acerca de las relaciones que debe existir entre los hombres y las empresas, en el sentido del sector económico. Principalmente el Papa mencionaba que el trabajo debe de dignificar al hombre y que el sector económico debe de ver por el bien común, es decir, el progreso social. Lo anterior tiene muchas implicaciones y fue sobre lo que se reflexionó. Hay que entender que este era el tema central de la lección anterior. En esta lección comienza el Papa afirmando lo que dicen los papas anteriores sobre las relaciones de los trabajadores y las empresas donde ellos laboran, la cual es que los trabajadores de alguna manera deben de involucrarse de manera activa en los asuntos de la empresa. Obviamente esta participación dependerá de la situación interna de cada trabajador dentro de su trabajo. Es decir, no es la misma participación que tiene a lo mejor un auxiliar de oficina que la participación que tiene un vicepresidente o presidente de la empresa. Pero al mismo tiempo sería injusto no considerar la situación de la empresa. Es decir, si la empresa económicamente no va bien, la participación es menor que una empresa que vaya operando, trabajando y progresando continuamente. Incluso el Papa menciona que sería injusto establecer normas para estas relaciones, puesto que hay empresas que van empezando, otras que se van consolidando, o hay empresas que están bien establecidos en la localidad. Por esta razón es necesario considerar la situación de cada una de ellas. Con esto se pretenden dos objetivos. El primero es que el hombre trabajador no sea considerado un objeto que está sentado en un escritorio, y segundo, establecer en el trabajo una verdadera comunidad. Para que esto último suceda es necesario que las relaciones sean orgánicas, tal cual las describimos en lecciones anteriores, una relación con respeto, de estima, de comprensión y sobre todo de mutua, activa y leal colaboración. Para entender esta idea, pongamos el contraejemplo. Si nos llevamos mal con un compañero del trabajo o con el jefe o con nuestro jefe, esto será ocasión que en ocasiones no queramos ir a trabajar, o incluso puede ser motivo para que renunciemos a nuestro trabajo. La idea que plantean los papas no es para evitar este tipo de problemas, porque se está consciente de que van a existir. Lo que se busca es que exista la suficiente confianza para que los problemas se puedan resolver en un diálogo y así establecer una comunidad dentro del trabajo. La otra parte que hay que aclarar de esto es la parte activa que tienen los trabajadores dentro de la empresa. Es importante aclararlo porque nos podemos malinterpretar en el aspecto que al trabajador le corresponde cierto porcentaje de la empresa. A lo mejor la empresa lo permite, la situación de la empresa lo permite y adelante. Pero si no, lo que quiere resaltar el Papa con este punto es que en la medida de lo posible, para la toma de decisiones dentro de la empresa se consideren los trabajadores y no recaiga en una sola persona. Un ejemplo, si se va a cambiar la condición de trabajo de todo un departamento, que los trabajadores del departamento tengan voz para tomar una decisión favorable para todos, trabajador, empresa y empresarios. Obviamente aquí influye lo que es el organigrama de una empresa. Los trabajadores se lo comunican a su jefe a su jefe, su jefe a su jefe, y así hasta que llegue al consejo de la empresa donde se toman las decisiones, y en este consejo llegue la voz, el sentir, el pensar de los trabajadores.
Se menciona que esto último es parte del crecimiento del sector económico. Incluso se dice que si quieres un crecimiento rápido en una empresa, los trabajadores deben de ser escuchados para que sus condiciones de trabajo sean lo más agradables y aceptadas por ellos, con lo cual el trabajador deberá responder de manera orgánica al trabajo que él desarrolla. Esto es importante mencionarlo porque ya de alguna manera se habla de los derechos que tienen los trabajadores. Se quiere mencionar las obligaciones, en el sentido de que si la empresa escucha al trabajador para la toma de decisiones, este sentir de los trabajadores se hace realidad, se mejoran sus condiciones laborales, entonces el trabajador lo que tiene que hacer es responder y realizar su trabajo de la mejor manera posible. La idea de dar más derechos no es para que el trabajador, para que no haga su trabajo, sino para que lo haga de una manera más relajada, más agradable, y así todos estén bien con sus partes. La idea de darle una comodidad al trabajador en su área laboral, en su área de trabajo, pues es precisamente para que él realice su trabajo y lo realice de una manera orgánica, en tiempo, en forma, y que no se abuse de este escuchar la voz de los trabajadores. Continuando la encíclica, el Papa Juan XXIII ahora habla acerca del avance científico y tecnológico, lo cual ha permitido a las empresas nuevas formas de producción, por lo que el Papa indica que es necesario que los trabajadores tengan una mejor formación y que se asegure la empresa que la formación sea lo más adecuada para estas nuevas formas de producción. Por ello, la educación básica debe de ser un derecho. Sin embargo, por estos mismos avances, la educación básica se ha ampliado y por ello se requiere que se dé el tiempo necesario para que todos reciban esta educación. Lo que el Papa quiere dar a entender aquí es que gracias a los avances científicos la educación básica se ha ampliado, es decir, a lo mejor hace, 30, 40 años la educación básica solamente constaba de 6 años, pero con los avances científicos que se han logrado, ahora se amplía a 9, 12 años. Y es derecho que todos reciban esta educación. El éxito de lo anterior ha sido posible gracias a la intervención de las asociaciones de los trabajadores, las cuales con el paso del tiempo desde Rerum Novarum son reconocidas internacionalmente. Con la participación de las asociaciones han logrado acuerdos entre trabajadores y empresarios, pero lo más importante es que con ellas se ha logrado que las voces de los trabajadores sean escuchadas. El Papa menciona que es deber del Estado asegurar que todo esto funcione, ordenar las disposiciones que favorezcan el desarrollo económico, donde se consideren la situación de los trabajadores. Existen instituciones que han luchado y velado por la defensa de la dignidad del trabajador, obteniendo resultados favorables, y esto se ve reflejado en la economía, ya sea de la empresa, del país e incluso del mismo trabajador. Termina esta parte el Papa felicitando a estas asociaciones por dichos logros. Hace una felicitación particular para los cristianos que trabajan en ellas, puesto que son ejemplos para todo el mundo. Hay que recordar que en este momento la situación social era que las comunicaciones ya permitían conocer las noticias internacionales de una manera rápida, entonces ese testimonio que daban estos cristianos se conocían de una manera inmediata. Lo importante de esto es que este testimonio pues llegaba a todo el mundo, por ello el Papa los felicita por dar este testimonio. Pasamos a la sección La propiedad. Se menciona que los directivos de las empresas se han separado de las funciones que dependen de los propietarios de bienes de servicio. Para entender lo que el Papa nos menciona es necesario saber qué son los propietarios de bienes de servicio. Con las palabras más sencillas, son aquellas personas que tienen los medios para producir algo el cual se pone a la venta. Un ejemplo, tenemos los agricultores, uno cultiva y cosecha por sí mismo y cosecha para sí mismo, por lo que su cultivo no afecta a nadie. El segundo agricultor cultiva
para vender. Él es propietario de bienes de servicio, puesto que su cultivo, al ponerlo a la venta, dependerá de lo que los clientes quieran comprar. Si los clientes quieren comprar manzanas, él no puede cultivar tomates. Con esto ya podríamos entender un poco mejor lo que el Papa nos quiere hablar acerca de la relación de los empresarios y los bienes de servicio, porque muchas veces los propietarios de los bienes de servicios no tienen el capital para producir y por ello es necesario recurrir a los empresarios en busca de este capital. Los empresarios tienen que, además de ver por los intereses de sus empresas, también tienen que ver por el bien común, tal cual lo hemos mencionado en esta lección y lecciones previas. Por esta cuestión, el Papa señala que es grave la situación de esta separación. Otra situación en cuanto a los bienes de servicio es el pensar del hombre en aquel tiempo, puesto que se tenía la tendencia de que el hombre prefiere ser trabajador en vez de empresario, es decir, prefiere ejercer una profesión para así tener una fuente segura de ingresos y poder tener su patrimonio, que adquirir bienes de producción. Con esto que se describe se entiende que el hombre que está en un estado de confort y no se quiere mover de ahí. Con esto se comprende que el hombre pues no quiere ser empresario, se quiere olvidar de esa vida y esto de alguna manera pues es malo para la sociedad, ¿no? Porque para este punto el Papa menciona que el Estado ya había reconocido los bienes de producción como propiedad privada. Entonces el hombre ya podía comprar maquinaria, por los avances científicos de la época, podía comprar maquinaria para producir y así él volverse empresario. Pero él no quería esta cuestión. Incluso el Papa resalta que esto de que el Estado acepte los bienes de servicio como propiedad privada es lo que ha impulsado a las naciones a progresar. Y esta situación del estado de confort del hombre pues es malo para el sector económico. Ya nos decía el Papa León XIII que si una nación quiere progreso es necesario que acepte la propiedad privada como un derecho de los individuos, palabras que fueron avaladas por la historia. Las naciones que más progresaron fueron quienes aceptaron este derecho, en el cual se incluyen los bienes de producción. Se menciona esto porque hay que recordar lo que nos decía el Papa León XIII. El trabajador si al trabajador se les asegura un salario digno, el derecho a la propiedad, incluidos los bienes de servicio, puede llegar el momento en que ese trabajador se vuelve empresario y así llegará el progreso a la nación. Pero si el trabajador no quiere volverse empresario, nomás asegura sus ingresos y su patrimonio, pues de alguna manera el sector económico y el progreso de la sociedad, de la nación, estarán detenidos. Pasando a otro tema de la propiedad, menciona el Papa que si al hombre le es lícito la propiedad privada, el Estado también debe de tener propiedad. Esta propiedad se da porque es necesario para el desarrollo de las funciones del Estado, las cuales van creciendo con el tiempo y es necesario que el Estado adquiera propiedad. Ejemplo de esto son las computadoras que tiene el Estado bajo su propiedad para poder llevar a cabo sus funciones. Lo contrario, si el Estado no tiene las computadoras, el equipo necesario como propiedad de ellos, pues sería un poco difícil que realicen sus funciones. Aquí también el Papa nos menciona acerca de las personas que realizan la función de adquirir esta propiedad para el Estado. Dicen que deben de ser personas ejemplares con una ética impecable, ya que son ellos quienes administran los recursos de la nación. Continúa el Papa recordando que la propiedad privada tiene su función social. No es válido tener, en el aspecto de que no es válido tener muchas parcelas que no produzcan, mientras nuestro prójimo no tiene que comer. Hay que recordar que nuestra función en este mundo es ordenar lo terreno a la luz del Evangelio,
dentro de lo cual debemos considerar que Dios le deja al hombre todos los bienes del mundo para que pueda subsistir. Y por esta razón nos toca a nosotros administrarla, apoyar al prójimo en la medida de nuestras posibilidades y no acaparando propiedades mientras que nuestro hermano tiene alguna necesidad. Con eso terminamos la lección, hermanos, agradeciendo la asistencia del Espíritu y dando gracias a Dios por todo lo recibido, por la salud, por la familia. Pidiéndole por los enfermos, por los presos injustamente, por nuestros hermanos que tienen necesidades básicas, pidiendo también por los que el día de hoy han de partir a la gloria del Señor, para que asista a sus familiares. Pidamos por las almas del purgatorio, por aquellas que más lo necesiten, por las peticiones y sus necesidades de cada uno de ustedes. Luz y sal, hasta luego.